Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Voy primeramente, mis hermanos, y como siempre, a leerles la primera lectura, el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar nuestro salmo y hacer una oración para darle gracias a Dios, como siempre, ser agradecidos con Él por todas sus bendiciones, por cómo Él nos habla a través de los días, a través de los años, cómo nosotros vamos adentrándonos en su amor, acercándonos a Él, porque la palabra de Dios nos invita a eso, ¿verdad? Que lo amemos de todo corazón. Y pues hoy día, mis hermanos, voy a mandar saludos también a cada uno de ustedes que nos escucha cada día en los países donde quiera que usted se encuentre, ¿verdad? Porque sabemos que la programación de YouTube se escucha en todo el mundo, así es que yo les mando saludos y abrazos muy calurosos a la distancia a cada uno de ustedes que nos escucha cada día y que siempre están atentos al mensaje de Dios, a la palabra que nos invita a que nos estemos acercando cada día más a Él. Así es que esa es mi invitación, mis hermanos, a que sigamos llenándonos del mensaje, de la palabra, que nos inunde el corazón de su amor y a ayudar a los demás, porque a eso nos invita la palabra de Dios, a que ayudemos a los demás a que lo conozcan. Vamos a comenzar con la primera lectura que la vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10, y luego leemos del 19 al 20. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel servía bajo la mirada de Elí. En este tiempo, la palabra de Yahvé era muy rara, y las visiones poco frecuentes. Ese día estaba Elí acostado en su cama. Sus ojos estaban tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, allí donde estaba el arca de Dios. Yahvé lo llamó: Samuel, Samuel. Respondió: aquí estoy. Corrió donde Elí y le dijo: aquí estoy, ya que me llamaste. Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostar. Yahvé lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Se levantó y se presentó ante Elí. Aquí estoy, le dijo, puesto que tú me llamaste. Elí le respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía todavía a Yahvé. La palabra de Yahvé no le había sido todavía revelada. Cuando Yahvé llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y fue a ver a Elí. Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste. Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: anda a acostarte. Si te llama, responde: habla, Yahvé, que tu servidor escucha. Y Samuel volvió a acostarse. Yahvé entró de nuevo y lo llamó igual que las veces anteriores: Samuel, Samuel. Samuel respondió: habla, que tu servidor escucha. Samuel había crecido, Yahvé estaba con él, y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. De esta manera, todo Israel, desde Dan hasta Bersabé, supo que Samuel era verdaderamente un profeta de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este muchacho, este joven Samuel, fue un hijo de una mujer que era estéril. Su nombre era Ana. Si ustedes comienzan a leer este bello libro de Samuel, se darán cuenta de esta mujer que era estéril. El esposo de ella tenía dos mujeres, ¿verdad? A ella y a otra. Pero esta era estéril, no tenía hijos. Esta mujer, Ana, fue ante Dios, ¿verdad? Ante la presencia de Yahvé en el santuario, y se puso a orar, pidiéndole a Dios que le quitara esa vergüenza, porque era una vergüenza en aquel entonces para una mujer que no podía tener hijos. Y cuando Dios, que escuchó sus palabras, sus oraciones, se acordó de Ana y le regala este hijo. Pero Ana, en su oración, le había prometido a Dios que si él le concedía un hijo, se lo regalaría
a él, se lo daría para que sirviera al templo. Y esto es lo que hizo la mujer. Llevó al joven ante la presencia de Elí y se lo presentó para que trabajara junto a Dios, fuera servidor de Dios. Y este muchacho fue recibido por Elí, este hombre que era sacerdote y hacía las ofrendas a Dios. Si ustedes, mis hermanos, leen este libro desde el principio, comprenderán por qué Dios, ¿verdad?, tomó como su servidor a este Samuel. Los hijos de Elí se habían vuelto en contra de Dios, ya que las ofrendas que daban las personas no daban tal y como debe de ser las ofrendas a Dios, sino que ellos comían lo más mejor de las ofrendas y lo peor lo daban a la gente y a los demás servidores. Entonces Dios miró esto y se los tomó en cuenta. Lo mismo que hace con nosotros cuando ofrecemos lo peor. A Dios le tenemos que dar lo mejor. Y por eso Dios tomó como su servidor a este Samuel, este hijo que había llevado a Ana al servicio de Yahvé. Hermanos, el servicio de Dios en aquel entonces, él se lo tomaba muy en serio. Las personas que hacían de corazón las ofrendas las llevaban ante Dios. Y los sacerdotes, ¿verdad?, que estaban al servicio, tenían que dar tal y como Dios se los había dicho en el libro de la ley. Tenían que ofrecer tal y como Él lo pedía. No que ellos comían todo lo mejor. Eso no era lo que Dios les había dicho. Y estos jóvenes, hijos de Elí, era lo que hacían, ¿verdad? Como estaban al servicio, se aprovechaban de todo lo bueno de las ofrendas. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiero yo decir con estas cosas? Que Dios no le gusta que nosotros seamos aprovechados. Y Dios se acuerda, mis hermanos, de esta mujer, Ana. Le quita la esterilidad y le da a ese hijo, un hijo que más tarde es grande ante los ojos de Dios y ante las personas, porque se hace un gran profeta. Lleva a cabo la palabra de Dios. Nunca deja de escucharle. Y siempre que el Señor le decía algo que le fuera a hablar al pueblo, nunca dejó de hacerlo. O sea, cumplía la voluntad de Dios. Ojalá y que nosotros también, al igual que Samuel, seamos obedientes con Dios, hagamos su voluntad y no andemos a medias, ¿verdad? Dios lo quiere todo. Dios quiere todo de nosotros. No quiere que un día sí y un día no. Cada que nosotros, mis hermanos, andamos por ahí, hablemos a nuestros hermanos de Dios. Hagamos que las personas lo conozcan, que las personas se adentren y reconozcan que en Dios van a encontrar siempre sus favores y nunca les falta nada. Como nunca le faltó nada a Samuel. Samuel, este hombre, fue un buen servidor de Dios. Cuando Dios llamó a Samuel, él, como dice aquí en la palabra de Dios, no conocía todavía de Dios. No conocía y no sabía realmente si Dios hablaba con ellos, con las personas. Y se acuerda este Elí, que realmente quien está hablando con él es Dios, quien le está haciendo el llamado a Samuel. Entonces, hermanos, Dios, claro que a nosotros no nos va a hablar de esa misma manera, como hablaba en aquel entonces con sus profetas. A nosotros nos va a hablar a través de las personas. Muchas de las veces el Señor nos hace la invitación a través de las personas. Nosotros hacemos promesas ante Dios. Le decimos muchas de las veces cuando estamos con una preocupación, con una enfermedad o con un problema que no podemos darle solución, vamos y nos presentamos ante Dios y le prometemos algo, ¿verdad? Le hacemos una promesa, pero la promesa muchas de las veces la cumplimos y muchas veces no. Muchas veces nos quedamos a medias y no lo cumplimos al 100%. Y Dios nos toma en cuenta todo esto, hermanos. Cuando hagamos una promesa ante Dios, cumplámosla. Así como la cumplió Ana al llevar a su hijo ante la presencia de Dios. Lo ofrece a Dios y entonces el Señor escucha su oración. Y esta mujer cumplió. No dejó a su hijo por el simple hecho de haberle hecho este ofrecimiento a Dios, ¿verdad? Se lo ofrece
Y muchas veces nosotros cuando hacemos un ofrecimiento, no lo hacemos, no lo cumplimos. Por eso, nuestro Dios, muchas de las veces cuando le pedimos un favor, no nos lo cumple, mis hermanos, porque el Señor ya conoce, ¿verdad?, que no lo vamos a cumplir, que somos personas a medias. Y aún muchas de las veces así, sabiendo que somos a medias, el Señor nos ayuda. Pero porque el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Él nos está dando muchas oportunidades durante el tiempo en el que estamos aquí en esta tierra, en el que vivimos, en el que el Espíritu de Dios todavía habita en nosotros. Nos da muchas oportunidades de que cambiemos, de que nos arrepintamos, pero no somos parejos con Dios. Un día, como les digo, somos obedientes y otro día no. Entonces, hermanos, si la palabra de Dios nos enseña, nos instruye y nos dice cómo debemos vivir, cómo debemos ser, obviamente que debemos seguir haciendo la voluntad de Dios, hacer lo que Él nos pide. Cuando llevamos una ofrenda al templo, hagámoslo de corazón, no por el simple hecho de que le estamos pidiendo un favor, no por el simple hecho de que nosotros decimos, ahorita le llevamos un regalo a Dios para que nos cumpla esto y ya cumpliéndolo nos alejamos. No deben de ser así las cosas, mis hermanos, porque cuando nosotros hacemos las cosas de esa manera, Dios ya nos conoce, nos comienza a conocer desde que nos acercamos a Él. Ya ve en nuestro interior si nosotros realmente le vamos a cumplir lo que le estamos diciendo. Y entonces, como les digo, no importa, muchas de las veces el Señor nos ayuda, porque Él nos conoce que somos mentirosos, pero somos aún así sus hijos. Aún así el Señor nos ayuda. En aquel tiempo, pues Dios les había dado las leyes, les había dicho que todo aquel que no cumpliera su voluntad, especialmente cuando servían ante Él, que eran servidores de Dios, que se ponían a su servicio, pero que no cumplían los reglamentos que le había dejado a Moisés para que ellos cumplieran, y no lo seguían. El Señor les había dicho en esos reglamentos que si había hombres que no servían al 100%, o sea, como Él pedía, los iba a deshacer, los iba a desaparecer de su vista, iba a acabar con ellos. Y esto era lo que sucedía, mis hermanos. Por eso muchas personas en aquel tiempo realmente cumplían los reglamentos como era, ¿verdad? Porque tenían miedo, tenían temor al Señor. El Señor nos dio libre albedrío. Hoy en la actualidad, nosotros decidimos si le seguimos o no le seguimos. Es una decisión que nos dio una libertad para que realmente le sigamos o no le sigamos. Pero ya sabemos, o tomamos lo malo o tomamos lo bueno. Nosotros conocemos lo que es bueno y también conocemos lo que es malo. Pero el Señor nos va a dar nuestro merecido. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo buscamos, hermanos, ¿verdad? En aquel tiempo, los hijos de Elí se buscaron lo que a ellos les sucedió. Dios sus promesas las cumple y las cumplió con estos hombres. Les dio su merecido por no haber hecho su voluntad. Al igual a Elí, por no haberles llamado la atención a sus hijos. Cuando nosotros no llamamos la atención a nuestros hijos, también el Señor nos habla a través de las personas, ¿verdad? Nos dice, cambien, hagan cambiar a sus hijos, porque de lo contrario, ustedes van a pagar por su mal. Es que nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de llevarlos por el buen camino. Si nosotros, cuando hacemos un ofrecimiento, ¿verdad?, cumplamos lo que le decimos al Señor. ¿Cuántas personas no hemos escuchado que hacen un ofrecimiento a Dios y muchas de las veces van hasta de rodillas ante el santuario de Dios a darle gracias, a llevar sus ofrendas ante Él? Hacen sus ofrecimientos de corazón y Dios no los deja de su mano, siempre les ayuda, porque el ofrecimiento que hacen sale del corazón. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos hace mucha falta, que cambiemos, que realmente soltemos lo malo y tomemos lo bueno, para que Dios no nos deje de ayudar. Ahora, mis hermanos, voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Evangelio lo vamos a encontrar
en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron, le dijeron: «Todos te están buscando». Él les contestó: «Vamos a los pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido». Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea. Predicaba y expulsaba a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El servicio a Dios, como les digo, mis hermanos, todo aquel que lo conoce y todo aquel que llegó a conocer a Jesús, cómo se dieron cuenta prontamente del poder que Jesús tenía sobre los malos espíritus y sobre las enfermedades. Ese día, en los primeros versículos, dice que Jesús fue con sus apóstoles, ¿verdad? Y llegaron a la casa de la suegra de Pedro. Y le hablaron los apóstoles a Jesús de la enfermedad de la suegra. Y Jesús la toma de la mano, la levanta. Pero esta mujer, fíjense bien lo que hace. Ella no se puso de floja, sino que se puso al servicio luego a atenderlos, a servirles. ¿Qué quiere decir con esto la palabra de Dios, mis hermanos? Que a nosotros nos enseña que todo aquel, ¿verdad?, que es tomado de la mano de Jesús, que es levantado por su poder, el Señor cuántas veces no lo ha hecho con nosotros, cuántas veces no nos ha levantado del polvo, de la pobreza, de las enfermedades, de las dificultades. Cuántas veces el Señor no lo ha hecho y nos hemos puesto a su servicio como lo hizo esta suegra de Pedro. Lo hemos servido como Él lo pide, como realmente nos enseña la palabra de Dios. Ella se puso a servirles. Ella no se puso de floja, sin hacer nada, a sentarse, a escuchar lo que Jesús estaba diciendo, sino que se puso a atenderlos, dice la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos hacer también, ser prontos al mensaje, a cómo Jesús nos ayuda, nos levanta, nos restablece de nuestro mal. Y eso es, mis hermanos, por lo que Jesús se dio a conocer. Era un hombre bueno, era un hombre que hacía la voluntad de su Padre. Él vino a eso, a sanar enfermos y a sanar poseídos de malos espíritus. Se los sacaba. Y dice la palabra de Dios que no dejaba hablar a los espíritus porque sabían quién era. Fíjense bien, los que estaban poseídos trataban muchas de las veces de hablar con Jesús, decirle que quién era Él. Era el Dios mismo que había puesto su espíritu en Jesús. Era el mismo Dios. Y lo conocían. Los espíritus lo conocían. Pero Jesús los callaba, no los dejaba hablar. ¿Por qué? Para que las personas, mis hermanos, no reconocieran. Todavía estaban tapados. Muchos de ellos, después de ser sanados, después de ser aliviados de muchos males, se olvidaron. Como aquellos 10 leprosos que fueron sanados, pero que los otros 9 no regresaron a darle gracias a Dios. Este único, que había sido un samaritano, regresa alabando a Dios, dando gracias por su sanación. Por eso les digo, hermanos, que todo aquel que es sanado, aquel que realmente reconoce en Jesús y en Dios Padre su gran poder, es agradecido. Tenemos que ser agradecidos.
Hermanos, todos, yo les aseguro que todos, Dios nos ha hecho un favor grande en nuestras vidas. Y debemos reconocer que Dios es el que nos lo hizo. No que hoy día decimos que fue una casualidad, que el Señor nos haya dado el alivio, que el Señor nos haya resuelto nuestro problema. No. Si cuando le estamos pidiendo, ¿verdad?, en nuestra oración de todo corazón, el Señor nos escucha. El Señor atiende a nuestras peticiones prontamente. No seamos malos, mis hermanos, seamos agradecidos con Dios por los favores que Él nos hace. Aquí dice que ya después, ¿verdad?, Jesús se levanta de madrugada y se va a orar ante Dios, ante su Padre. Eso nos hace a nosotros, mis hermanos, nos da la enseñanza para que hagamos lo mismo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se ponía a hablar con el Padre, iba y oraba ante Él, le rogaba en sus oraciones. Esto lo hacía para que nosotros lo hiciéramos también, para que nosotros comprendiéramos que tenemos un Padre en el cielo que nos escucha. Imitar a Jesús en todo lo que Él llevó a cabo. Y luego llegan estos apóstoles a decirle que dónde se encontraba, porque todas las personas lo andaban buscando. Sin embargo, Jesús, Él les dice, vamos a los otros pueblecitos, vecinos, a hablarles de la palabra de Dios, que a esto he sido llamado. El llamado que Dios nos hace es para estas mismas cosas, para que nosotros prediquemos, llevemos el mensaje a todos. Hermanos, nosotros lo hacemos a través de estos medios. Nosotros les llevamos ante sus hogares la palabra de Dios, y ojalá y que haya muchos hermanos y hermanas que la atiendan, que realmente abran su corazón cuando escuchan de la palabra de Dios. Y no estoy diciendo yo que solamente sea mi palabra la que ha puesto el Señor en mi boca, sino que hay muchos predicadores, ¿verdad?, que a través de YouTube, a través de este medio de la radio por internet, hay muchas programaciones, mis hermanos, para nosotros conocer de Dios. Este mensaje de Dios tiene que ser transmitido a todo el mundo para que no deje de conocerse. ¿Se imaginan que si un día a nosotros nos prohibieran hablar de la palabra de Dios? Que yo me imagino, mis hermanos, que un día va a suceder. Anteriormente nos damos cuenta que en las escuelas, ¿verdad?, se hablaba de la palabra de Dios. Los profesores les hablaban de la palabra de Dios. Oraban antes de comenzar sus clases. Ahora en la actualidad todo esto se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque se dice que hay muchas religiones, que las religiones tienen que respetarse. Hermanos, ¿por qué? Si en realidad desde un principio se fue enseñando, se fue divulgando la palabra de Dios, ¿por qué detienen esto? ¿Por qué los gobiernos quieren hacer las cosas a su modo? No, nosotros tenemos que levantar nuestra voz, alzar nuestra voz al cielo y decir cómo debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones. Jesús es lo que hacía. ¿Se imaginan que Jesús hubiera venido al mundo y se hubiera quedado de flojo, de haragán? No, Él vino a hacer la voluntad de Dios Padre. Él vino y anduvo caminando, fíjense bien. Ellos andaban en barcas cuando estaban los pueblos separados del pueblo en el que Él había nacido. Obviamente que cuando Él tuvo mayoría de edad, se dio cuenta que tenía que divulgar la palabra de Dios, irse a los pueblos. Y esto es lo que Él hacía junto con sus apóstoles y discípulos, porque hubo muchos discípulos que siguieron a Jesús de todo corazón. Nosotros somos sus discípulos. ¿Le estamos siguiendo de todo corazón? ¿Estamos llevando a cabo su mensaje? Aquellos apóstoles, Jesús muchas veces los envió a diferentes pueblos para que ellos predicaran y para que ellos expulsaran demonios y aliviaran enfermos en el nombre de Jesús. Y todo lo que hacían en el nombre de Jesús, todos aquellos que escuchaban sus palabras se sanaban con el simple hecho de decir en el nombre de Jesús: yo te expulso a ese demonio, yo le pido
que salga esa enfermedad de ti. Todo eso lo realizaban también los apóstoles cuando Jesús los enviaba. Por eso, hermanos, si nosotros hemos sido enviados también, tenemos que hacer y cumplir la voluntad de Dios. Hacer su voluntad siempre, aunque andemos cansados, ¿verdad? Aunque nos levantemos muchas de las veces con enfermedad también, porque no estamos limpios, tenemos enfermedades. No crean ustedes porque nos están escuchando claramente en sus hogares. Muchas de las veces con enfermedad o como sea, hacemos la voluntad de Dios y es un agrado hacerlo, porque sabemos bien a quién estamos sirviendo. Sabemos bien que la palabra de Dios tiene que ser divulgada, y si nosotros, por el hecho de que no tenemos ganas o porque muchas de las veces nos sentimos cansados, agobiados o a veces enfermos, tenemos que hacerlo. Lo hacemos de corazón y Dios nos da su espíritu para resistir, para soportar. Tenemos la confianza de que Dios nos va a ayudar, de que Él va a poner sus palabras en nuestros labios. Él, mis hermanos, lo hace todo, pero nosotros tenemos que prestarnos a Él, que soltarnos totalmente ante su voluntad. Y Él lo hace todo. Pero, como les digo, mis hermanos, con mucha fe y confianza de que es Él. No nosotros, sino Él. Esto es lo mismo que hizo Samuel, ¿verdad? En la primera lectura, él escuchó a Dios y él hizo su voluntad. Y las personas poco a poco fueron reconociendo que era un gran profeta de Dios, porque lo que él anunciaba se llevaba a cabo, se cumplía. Y entonces, si nosotros escuchamos a Dios, todo lo que le pidamos en nuestras oraciones se va a cumplir, porque Dios nos escucha, Dios nos ama y Dios hace su voluntad en nosotros. Mis hermanos, ahora les invito a que hagamos una oración, pidamos a Dios que nos siga siendo insistentes en su amor, que le sigamos del corazón. Y no solamente porque las personas vean que andamos en este caminar, no, eso no sirve para nada. Sirve que hagamos las cosas con voluntad. Y el salmo que vamos a recitar, mis hermanos, es el número 39 y dice así: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia a la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Bendito y alabado seas, Señor. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Como las palabras de Samuel que dicen: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que ojalá, mi Señor, todos los que escuchemos, todos los que atendamos a tu palabra, realmente, Señor, hagamos tu voluntad. Que siempre abramos, Señor, nuestro entendimiento para que tú, Señor, entres en todo nuestro ser y nos hagas llevar tu mensaje, Señor, a todas las naciones, a todos los pueblos más lejanos de este mundo. Que hasta allá, Señor, se escuche tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer entender a nuestros hermanos, que se adentren en tu amor, que reconozcan quién realmente eres tú, Señor. Que así como los espíritus malos reconocían en ti tu gran poder, nosotros reconozcamos también, Señor, y hagamos tu voluntad. Nos acerquemos, Señor, de todo corazón. Que no andemos por las afueras, Señor, buscando en la maldad, ni buscando en la brujería, sino que seas tú, Señor,
que nos haga ver quién realmente nos hace reconocer tu gran poder. Bendito y alabado sea, Señor. Espíritu Santo, sigue moviéndonos a conocerte y a conocer a nuestro Dios Padre y a nuestro Señor Jesús en todo lo que nosotros hagamos. Que siempre seamos movidos por ti, Espíritu bendito, que transformes nuestras mentes para hacer el bien y que nunca nos introduzca el mal, para que nunca dejemos de hacer lo que el Señor nos pide, que enseñemos a todos aquellos que jamás han escuchado y aquellos que son ateos, aquellos que no quieren escuchar de la palabra de Dios, abran sus corazones, abran el entendimiento y se den cuenta que con la ayuda de Dios todo lo podremos realizar. Bendito Espíritu, transfórmanos pues a hacer el bien. Ayúdanos a ser movidos por ti, que no nos cerremos a la voluntad tuya y que nunca dejemos de hacer la voluntad de Dios Padre, enseñando a los demás. Ayúdanos también a ser fortalecidos, a tener fuerza, a no debilitarnos con nuestras enfermedades, que tengamos siempre el ánimo para llevar a cabo por aquello que hemos sido llamados y no dejemos ni nos detengamos en el camino, sino que prosigamos haciendo la voluntad de Dios. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por tu amor y bondad que siempre tienes sobre cada uno de nosotros aquí en la tierra. Madre Santísima, te agradezco también, Mamita María, el que nos sigas escuchando, que a través de nuestras oraciones y nuestros rezos, yo sé, Madre del Cielo, que tú nos lo agradeces, nos das gracias y nos ayudas a través de tu intercesión para poder nosotros hacer la voluntad de Dios. También, Mamita María, ayúdanos a tener el amor por ti, que no dejemos que otros, porque te odian, otros porque no permiten que otros te conozcan, nosotros sigamos hablando de ti, Mamita María, sigamos introduciendo tu amor a nuestros hermanos y hermanas, para que no dejen de reconocer en ti el poder que tienes ante nuestro Señor, aquel poder que Él te regala para ser nuestra abogada predilecta, ser nuestra abogada que tiene el acceso a estar junto a Jesús y a nuestro Dios Padre. Bendito y alabado sea nuestro Señor, porque nos dio a ti, Mamita María, como nuestra Madre. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Hacemos esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Como siempre les agradezco el que abran su corazón, su entendimiento a la palabra de Dios. Que estemos abiertos, así como Samuel. Que siempre escuchemos al Señor, ¿verdad? En aquellas personas que nos lo enseñan. Porque hay muchos hermanos y hermanas que se dedican a eso, ¿verdad? A enseñarnos cómo conocer a Dios. No dejemos ni cerremos nuestro entendimiento, sino que siempre escuchemos y estemos atentos al mensaje de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día en compañía de todos sus familiares.